¿Vale la pena hacer volumen en calistenia? Sí y no. Una etapa de volumen en calistenia es un tema que rara vez se menciona por una muy buena razón. Simplemente no tiene sentido aumentar tu peso corporal si estás buscando rendir mejor en ejercicios con tu propio peso corporal. Sin embargo, ahora que he pasado por una fase de definición, puedo decir con confianza que he experimentado todo el espectro de mi propio peso corporal, desde muy delgado en mi punto de partida hasta obesidad mórbida en mi punto máximo de volumen. ¿Por qué hacer volumen con calistenia? Obviamente, en el sentido de rendimiento puro, no tiene sentido aumentar tu peso corporal. ¿Por qué autosabotearías tu propio progreso haciéndolo más difícil? Dejando de lado el rendimiento, ya sea que estés buscando resistencia o habilidades en calistenia, hay una razón por la cual deberías hacer volumen con calistenia, y es la masa muscular. La calistenia es vista como subóptima para el crecimiento muscular y uno de los principales argumentos en contra de la calistenia para ganar músculo es la sobrecarga progresiva, que debes aumentar la carga de los ejercicios que haces para proporcionar un desafío y aumentar la tensión de los músculos utilizados. Sin embargo, la demanda de torque o la tensión puede aumentarse mediante variaciones más difíciles, desplazando nuestro centro de masa y aumentando la distancia desde el pivote y el brazo de carga o eliminando puntos de apoyo. Pero dejando de lado la variación de ejercicios, una forma de proporcionar sobrecarga progresiva sería a través del volumen o una etapa de volumen. Al aumentar tu propio peso corporal, estás proporcionando un aumento de carga en cada ejercicio de calistenia que haces. Pero no solo eso, estás bajo un superávit de nutrientes y calorías necesario para alimentar tu cuerpo para el crecimiento muscular. De esta manera, suena genial combinar volumen y calistenia juntos. Simplemente podrías hacer calistenia con peso añadido o lastre, pero ¿qué diversión tiene eso? Podrías convertirte en un híbrido completo si así lo deseas. Es interesante observar lo que puedes lograr al limitarte únicamente a una sola forma de entrenamiento, a pesar de lo subóptima que puede hacer en comparación con un enfoque híbrido. En mi propia experiencia, a pesar de estar casi obeso o obeso, mi recuperación una vez que me adapté a mi propio peso corporal fue en realidad excelente. Podía entrenar todos los días y hacerlo con alta frecuencia, aunque también podría deberse a la baja variación de ejercicios y al aumento de la eficiencia en los movimientos al repetirlos tantas veces. En este sentido, una vez que te adaptas a tu nueva línea base de peso corporal, después de una etapa de volumen, tu cuerpo se adapta a ese peso y el rendimiento en sí no es tan malo, a menos que estemos hablando de ejercicios de palanca o cualquier ejercicio donde el centro de masa tenga una gran distancia desde el pivote, como el front lever. Sin embargo, la pregunta es, ¿valió la pena la masa muscular ganada a través del volumen? Después de experimentar una lesión en el hombro, decidí finalmente definir después de más de un año en volumen. La definición en sí duró alrededor de 5 meses y perdí 9 kilos. Pasé de 70 kilogramos a 61 kilogramos, midiendo 1,63 m. A medida que iba perdiendo peso me di cuenta de que tenía más grasa de la que pensaba y menos músculo del que pensaba. Independientemente de hacer calistenia o pesas, una vez que defines, creo que todo el mundo experimenta esto. Después de cada fase de definición hay una pregunta que siempre va a aparecer. ¿Realmente valió la pena hacer el volumen? La pregunta aparece porque en cada volumen tiendes a sobreestimar la cantidad de músculo que tienes. Ganas grasa y el músculo ya no se ve claramente, y porque el músculo ya no se ve claramente no puedes tener una estimación adecuada de tu propia masa muscular. Pero como eres más grande que antes, eso te da una sensación de progreso real. Pero esa sensación de mucho progreso se rompe cuando atraviesas la fase de definición y realmente ves la cantidad de masa muscular que tienes. Puede que no sea tanta como pensabas haber ganado. Después de definir, te ves mejor y te sientes mejor, y entonces te preguntas si hacer volumen realmente valió la pena, porque puede que en realidad no hayas ganado tanta masa muscular como pensabas. Y no solo eso, sino que mientras hacías la fase de volumen, eso te impedía estar definido, verte bien y sentirte bien. Encuentro que muchas personas definen y luego hablan mal de su volumen como si ni siquiera hubiera valido la pena. Pero la realidad es que logré mi físico actual a través de una etapa de volumen. Es justo decirle a otras personas que no hagan volumen cuando yo mismo hice volumen. Creo que algunos influencers fitness hacen volumen para conseguir su físico y luego, después de estar definidos, hablan mal de sus volúmenes, promueven algo que ellos mismos no hicieron. Obviamente cometí muchos errores mientras hacía volumen, como hacer un volumen demasiado agresivo o hacer demasiado volumen. Y mirando hacia atrás, creo que adoptar un enfoque más suave hacia el volumen podría haber sido mejor no solo para el rendimiento en la calistenia, sino también para los resultados generales y para el físico estético en sí. El volumen es excelente en el sentido de que es un catalizador para tu entrenamiento. Puedes ver tantos videos como quieras, pero las lecciones en sí solo se aprenden cuando verdaderamente las experimentas tú mismo. Por ejemplo, si no estás entrenando suficientemente duro,
para crecer músculo, simplemente vas a engordar durante el volumen. En este caso, puedes aprender que no estás entrenando lo suficientemente duro a través del volumen. En este caso, si no hicieras volumen y no tuvieras a nadie más que te diera una opinión, ¿cómo sabrías que estás entrenando lo suficientemente duro para crecer músculo? O puedes descubrir y corregir malos hábitos alimenticios, como no comer suficientes alimentos reales, o darte cuenta de que dependes demasiado de las calorías líquidas para ganar peso, como beber demasiada leche. El volumen hace que tus errores sean mucho más evidentes. O finalmente puedes definir, eliminar la grasa y empezar de nuevo con la nueva masa muscular que recibiste. Puedes ver una lesión de la misma manera. Te lesionaste, pero si superas la lesión, la próxima vez que te lesiones no entrarás en pánico porque aprendiste cómo atravesar las lesiones, aunque probablemente tendrás que pasar un tiempo para que sanan, lo cual es una caca. ¿Valió la pena hacer volumen para la calistenia? En general creo que no vale la pena, pero si quieres ganar más masa muscular y solo tienes la calistenia o solo quieres hacer calistenia porque es lo que te gusta, hacer volumen definitivamente vale la pena. Hay una pregunta que te tienes que hacer. ¿Son los obstáculos errores? Creo que hacer volumen mientras hacía calistenia hasta el punto en que lo hice fue realmente interesante y a través de eso soy capaz de tener diferentes perspectivas al respecto. No me arrepiento de haber hecho volumen mientras hacía calistenia.